Buenas tardes, soy Gustavo Garavaglia, médico especialista en anatomía patológica y docente universitario del Departamento de Patología de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hacer la resolución del caso de la enfermedad de Hodgkin. Bueno, vamos a empezar con el caso. Se trata de una paciente de sexo femenino de 29 años de edad que consulta por prurito y haber presentado un nódulo en la región cervical izquierda. Al examen físico se permite el hallazgo de una adenomegalia poco dolorosa en zona lateral del cuello. No se identifican otras adenomegalias. Se realiza un examen de laboratorio donde se observa un recuento de glóbulos rojos de 4 millones, de glóbulos blancos de 9.000, con una fórmula leucocitaria relativa de 72% de neutrófilos, 18% de linfocitos, 10% de eosinófilos, 0% de basófilos y una eritrosedimentación de 48 en una hora. La radiografía de tórax muestra un ensanchamiento mediastínico y posteriormente se realiza una TAC, una tomografía computada, que confirma el ensanchamiento mediastínico definiendo varias formaciones ganglionares en el hilio pulmonar. Se indica la extirpación del ganglio linfático que se presenta para su observación microscópica. En función de este caso vamos a tener que resolver las siguientes preguntas. ¿Qué variante histológica conoce de esta enfermedad y cuáles son las células que lo caracterizan? B. ¿A qué variante histológica corresponde este caso? Y C. ¿En qué estadio clínico se ubica a la paciente? Bien, para empezar vamos a arrancar con esta primera pregunta que hacía referencia a qué variantes histológicas conoce esta enfermedad y cuáles son las células características. Antes de esto, vamos a arrancar aclarando algunos términos. Por un lado, tenemos que entender que la enfermedad de Hodgkin está incluida dentro del término linfoma. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un linfoma. Un linfoma es una neoplasia constituida por linfocitos, por lo tanto decimos que es una neoplasia linfoide, que se caracteriza por tener compromiso tisular. Esto generalmente se podría asociar con el compromiso de los órganos linfáticos secundarios al momento del diagnóstico, a diferencia de una leucemia donde el compromiso generalmente se da en sangre periférica y principalmente en médula ósea, al momento obviamente del diagnóstico. Los linfomas los vamos a poder clasificar según criterios clínico-patológicos en dos grandes grupos, linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Bueno, ¿cuáles son las características que nos permiten diferenciar al linfoma Hodgkin del linfoma no Hodgkin? Para esto vamos a tener en cuenta los siguientes criterios diferenciales: la frecuencia, el compromiso ganglionar, el compromiso extraganglionar, el compromiso de la médula ósea, el patrón de diseminación y el pronóstico. Por un lado, vemos que con relación a la frecuencia de linfomas, los linfomas no Hodgkin son más frecuentes en un 90%, mientras tanto que el 10% restante corresponden a linfomas Hodgkin. La presentación del compromiso ganglionar. Generalmente los linfomas no Hodgkin presentan un compromiso más generalizado, mientras tanto que los linfomas Hodgkin presentan un compromiso más localizado. La presentación de compromiso extraganglionar, esto quiere decir otros órganos, generalmente es frecuente a los linfomas no Hodgkin, mientras tanto que es más infrecuente en los linfomas Hodgkin. La extensión a la médula ósea es más frecuente en los linfomas no Hodgkin que en los linfomas Hodgkin. El patrón de diseminación en los linfomas Hodgkin es por contigüidad, mientras tanto que en los linfomas no Hodgkin no tiene un patrón de continuidad, sino es una enfermedad directamente diseminada.
Y finalmente, el pronóstico. Cuando hablamos del pronóstico, el linfoma Hodgkin tiene un buen pronóstico con una tasa de curación que puede variar, dependiendo del estadio, entre un 80 a un 90%, mientras tanto que el pronóstico de linfomas no Hodgkin generalmente es más malo, con una chance de curación entre un 30 a un 40%. El linfoma Hodgkin se va a caracterizar por presentar dos poblaciones celulares. Por un lado, una población de células neoplásicas, que va a ser de escaso número, y por otro lado, una población de células no neoplásicas reactivas, que va a ser la población celular predominante. Las células neoplásicas, que son las células de Rett-Steinberg, que son las células características de este proceso linfoproliferativo, las vamos a poder dividir en función de sus características morfológicas, en clásica y en sus variantes, que ahora vamos a analizar en la próxima diapositiva, y por otro lado, por su inmunofenotipo. Vamos a encontrar que estas células van a presentar un inmunofenotipo típico y un inmunofenotipo atípico. En función de las características de este inmunofenotipo, vamos a poder dividir a los linfomas Hodgkin en dos grupos, como veremos a continuación. Por otro lado, las células no neoplásicas o reactivas va a estar representada por una población heterogénea de células que pueden ser linfocitos, plasmocitos, neutrófilos o eosinófilos. Bien, para responder una de las primeras preguntas, que dice ¿cuál es la célula que caracteriza a esta enfermedad? Vemos que en el linfoma de Hodgkin la célula característica es la célula de Rett-Steinberg. Como podemos observar en la imagen, es una célula grande de aproximadamente 30 a 20 micrones, de amplio citoplasma, ligeramente basófilo o anfófilo, con un núcleo que generalmente es bilobulado o a veces es binucleada esta célula, con una cromatina laxa y un nucleolo prominente eosinófilo. Si se pueden observar en esta imagen, se observa un pequeño halo alrededor del nucleolo que muchas veces le da el aspecto en ojo de búho a esta célula. Bueno, como mencionamos, la célula característica era la célula de Rett-Steinberg, que existe una célula de Rett-Steinberg clásica, que fue la que describimos recién, pero existen otras variantes que son las que vamos a mencionar ahora. Por un lado, la célula de Rett-Steinberg mononuclear, que también se conoce como célula de Hodgkin, que presenta las mismas características, pero en lugar de presentar dos núcleos, presenta un único núcleo, ovoide, de cromatina laxa, con un nucleolo prominente. La célula lacunar, que va a tener como característica una retracción de su citoplasma, que va a dar un halo citoplasmático ópticamente negativo, que lo va a retraer del resto de la proliferación. Y la célula linfohistiocítica, en forma de palomita de maíz, o célula LP, que se caracteriza por presentar un núcleo más lobulado, multilobulado, de cromatina laxa, y no se observa característicamente ese núcleo prominente característico de la célula clásica del linfoma de Hodgkin, como vimos anteriormente. Con respecto al inmunofenotipo, vamos a tener que analizar algunas variables que generalmente son características. Dijimos que teníamos células de Rett-Steinberg típicas y células de Rett-Steinberg atípicas. Las células de Rett-Steinberg típicas son las que conforman el linfoma de Hodgkin clásico, mientras tanto que las atípicas son las que conforman el linfoma de Hodgkin no clásico. Y se van a caracterizar por presentar los siguientes marcadores. Los marcadores generales que se utilizan son CD45, CD20, CD30, CD15 y también se utiliza un anticuerpo que va dirigido para identificar la presencia o no de la infección del virus Epstein-Barr. El CD45
que es el antígeno común leucocitario, y también el CD20 van a ser positivos en las células de Hodgkin no clásicas, mientras tanto que van a ser negativos en la mayoría de los casos en el linfoma de Hodgkin clásico. Por otro lado, los marcadores característicos de esta enfermedad son el CD30 y el CD15. El CD15 y el CD30 son los marcadores característicos del linfoma de Hodgkin clásico y de la célula de red Stenberg típica. También, en la gran mayoría de los casos, la infección por Epstein-Barr va a ser positiva en el linfoma de Hodgkin clásico, mientras tanto que el linfoma de Hodgkin no clásico va a ser en la mayoría de los casos negativo. Bueno, para responder el otro punto de esta pregunta, que dice ¿qué variantes histológicas conoce esta enfermedad? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el linfoma Hodgkin, como mencionamos, se clasifica más que nada por criterios patológicos, específicamente inmunofenotípicos, en dos tipos. Linfoma Hodgkin clásico, que corresponde al 95% de los casos de linfoma Hodgkin, y por otro lado, linfomas Hodgkin no clásicos, que corresponde al 5% restante. Los linfomas Hodgkin clásicos se van a dividir en la variante rica en linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y con depresión linfocitaria. Mientras tanto, que el tipo de linfoma Hodgkin no clásico corresponde a la variante a predominio linfocítico, que generalmente tiene un patrón nodular y muchas veces se utiliza el término a predominio linfocítico nodular. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que dice ¿a qué variante histológica corresponde este caso? Para esto vamos a leer esta descripción microscópica y vamos a ver las imágenes que vemos en esta diapositiva. Los cortes histológicos examinados exhiben un ganglio linfático de histoarquitectura alterada a expensas de una proliferación linfoide atípica constituida por ocasionales células grandes, esféricas, mononucleadas o binucleadas, con núcleos ovoides pleomórficos de cromatina vesicular, esto quiere decir de cromatina laxa, con nucleolo prominente eosinófilo y un citoplasma anfófilo. Asociada a la misma se observa un fondo constituido por un infiltrado mixto formado por linfocitos, plasmocitos, eosinófilos. La proliferación descripta se dispone con un patrón difuso. En la primera imagen, a la izquierda podemos observar estas células de mayor diámetro con estos núcleos únicos o múltiples de cromatina bien vesicular con este nucleolo prominente que uno lo puede ver ya a bajo aumento, como se puede observar acá, y acompañando a estas células en esta imagen y en la adyacente a mayor aumento vemos que tiene un fondo más heterogéneo constituido por linfocitos, que son estas células de menor diámetro, con un núcleo esférico de cromatina bien condensada, plasmocitos que tienen un poco más de citoplasma, ligeramente más basófilo, con una zona paranuclear ópticamente negativa, y otras células de núcleo bilobulado que presentan un citoplasma eosinófilo granular que corresponden a los eosinófilos. Bueno, en esta diapositiva vemos un cuadro que hace referencia a un resumen de los linfomas Hodgkin, donde vamos a analizar cada una de las variables para poder analizar los distintos subtipos. Como dijimos al principio, el linfoma Hodgkin se clasificaba en no clásico y clásico. Dentro del linfoma Hodgkin no clásico encontramos al predominio linfocítico. Este, como dijimos, presenta o corresponde al 5% de los linfomas Hodgkin, es más frecuente en el sexo masculino, con una edad mediana de 35 años, generalmente no presenta síntomas B, esto quiere decir fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, que se ve generalmente en menos de un 10% de los casos. El compromiso ganglionar hace referencia al compromiso de los ganglios que afectan más que nada la axila, los ganglios cervicales o los ganglios inguinales. El compromiso extraganglionar es extremadamente infrecuente, en un 10% o menos de los casos, y generalmente se encuentra en un estadio temprano, en un estadio 1 o 2.
Cuando uno lo ve a nivel histológico va a presentar un patrón nodular y la célula de Rett-Steinberg que vamos a encontrar es la variante linfohistiocítica, también conocida como POTCOM o palomita de maíz, o también conocida más actualmente como célula Rett-Steinberg LP, que hace referencia a predominio linfocítico. El fondo va a estar constituido predominantemente por linfocitos y ocasionales histiocitos, y generalmente no está asociada a la infección por Epstein-Barr. Dentro de los linfomas Hodgkin clásicos tenemos el rico en linfocitos. Este también corresponde a un 5%, pero ahora ya los linfomas Hodgkin clásicos. Predomina también el sexo masculino, la mediana de edad es de 40 años, pocas veces tiene síntomas B, también como en el caso anterior un 10% o menos del 10%. El compromiso ganglionar afecta principalmente ganglios cervicales o axilares. La extensión extraganglionar es rara, se ve en menos del 5% de los casos. El estadio también, al igual que el anterior, es temprano y va a presentar o un patrón nodular o un patrón histológico difuso. La célula de Rett-Steinberg característica de este subtipo es la mononuclear, también conocida como célula de Hodgkin, y va a presentar también un fondo linfohistiocítico y en un 40% se asocia a la infección por Epstein-Barr. La siguiente variante, la más frecuente, que es la esclerosis nodular, se da entre un 60 a un 80% de los casos de linfoma Hodgkin clásico, predomina en el sexo femenino a diferencia de los otros tipos, la edad es un poco más temprana, a los 25 años como mediana, en un 40% de los casos presenta síntomas B, se va a presentar como un compromiso mediastínico o de los ganglios cervicales y en un 30% con una extensión extraganglionar. Generalmente se ve asociado a un estadio 2 y lo que se va a presentar histológicamente como patrón característico es un patrón nodular asociado a conceptos de esclerosis. La célula de Rett-Steinberg característica es la célula lacunar y va a presentar un fondo no neoplásico constituido por eosinófilos, neutrófilos, plasmocitos y ocasionales histiocitos. En un 10 a un 40% está asociado con Epstein-Barr. La celularidad mixta es el que le sigue en frecuencia, se da en un 15 a un 30% de los casos. Nuevamente predomina el sexo masculino, como predomina en la mayoría de los casos de los subtipos del linfoma Hodgkin, a diferencia del más frecuente. La edad es de 35 años como mediana. Los síntomas B se dan en un 35% de los casos. Se va a presentar como ganglios cervicales o supraclaviculares. La extensión extraganglionar y el compromiso extraganglionar se dan en un 45% de los casos. Generalmente se encuentra el paciente en un estadio avanzado, que es un estadio 3 o 4. El patrón histológico generalmente es un patrón histológico difuso. Y la célula de Rett-Steinberg que vamos a encontrar es principalmente la célula Rett-Steinberg clásica y la mononuclear, también conocida como célula de Hodgkin. El fondo está constituido por eosinófilos, neutrófilos, plasmocitos, linfocitos e histiocitos y se asocia en un 70% con infección por Epstein-Barr. Finalmente, el último subtipo dentro del linfoma Hodgkin clásico es depresión linfocitaria. Este es el más infrecuente, corresponde al 1% de los casos, también predomina el sexo masculino, tiene una edad mayor al resto de los otros, con 55 años de mediana. Los síntomas B se dan en la gran mayoría, en más del 50% de los pacientes, y va a presentar compromiso de ganglios retroperitoneales o abdominales. La extensión o compromiso extraganglionar también es frecuente en un 55% de los casos y también se ve en un estadio avanzado, en un estadio 3 o 4. El patrón histológico es difuso y vamos a encontrar acá la célula de Rett-Steinberg clásica, la mononuclear, también conocida como célula de Rett-Steinberg
célula de Hodgkin y la pleomórfica. A diferencia de los otros, el fondo no neoplásico es escaso o ausente y en un 75% de los casos va a estar asociado con infección por Epstein-Barr. En esta diapositiva estamos observando 5 microfotografías ópticas de preparados teñidos con H&E, donde vamos a encontrar y ver los distintos subtipos del linfoma Hodgkin. La primera imagen, que se encuentra a la izquierda, corresponde al subtipo del linfoma Hodgkin no clásico, predominantemente linfocítico, que ya bajo aumento vamos a ver que tiene una basofilia bastante homogénea, con zonas ligeramente más pálidas, que dan un aspecto de estructuras nodulares, y aparte se van a poder identificar algunas zonas todavía de menor diámetro, de menor calibre, que le va a dar el aspecto de apolillado a este patrón histológico. A continuación, en la imagen superior, que se encuentra en el medio, vamos a encontrar el linfoma Hodgkin esclerosis nodular. Como su nombre lo indica, lo que vamos a ver son nódulos, pero estos nódulos van a estar separados por septos fibrosos o por septos que presentan una marcada esclerosis, que es un dato muy característico y que uno ya lo puede ver a bajo aumento. Abajo encontramos el linfoma Hodgkin de celularidad mixta. Acá el patrón es difuso, no vemos formación de nódulos, pero lo que sí vamos a ver es que si lo comparamos con el primero, presenta una basofilia más reducida y vamos a ver mayor heterogeneidad celular cuando vayamos a mayor aumento. Por otro lado, ya en la última columna de la de derecha, en la imagen superior, vamos a encontrar el linfoma Hodgkin rico en linfocitos, que como vemos presenta predominantemente un patrón difuso como en esta imagen, y vamos a encontrar ocasionales células grandes que las vamos a ver mejor a mayor aumento. Si se fijan, va a presentar una basofilia muy similar al predominantemente linfocítico. Y tanto es así, tanto su nombre como su morfología tienen estas similitudes, tanto es así que inicialmente a estos se los agrupaban con la misma terminología, pero posteriormente, por medio de las técnicas inmunistoquímicas y por medio de una evolución que es un poco diferente, vieron que correspondían a tipos distintos. Por eso se dividen en linfoma Hodgkin predominantemente linfocítico, que estaría dentro de los linfomas Hodgkin no clásicos, y el linfoma Hodgkin rico en linfocitos, que estaría dentro de la variante o dentro de los que serían los linfomas Hodgkin clásicos. Finalmente, en la imagen inferior derecha, encontramos el linfoma con depresión linfocitaria. Acá, si podemos ver a bajo aumento, vemos que prácticamente la basofilia es mucho menor. Esto se debe principalmente a que el fondo reactivo está prácticamente ausente o es muy escaso y lo que predominan principalmente son justamente las células de Rett-Steinberg, las células de Hodgkin y algunas variantes de células de Rett-Steinberg un poco particular que son las pleomórficas. En esta diapositiva estamos observando algo muy similar a la anterior, no más que estamos observando los distintos subtipos de linfomas Hodgkin a mayor aumento. El linfoma Hodgkin no clásico, predominantemente linfocítico, nuevamente está ubicado en la columna de la izquierda y vemos que va a estar constituido por estas células que son las células de Rett-Steinberg variante LP, linfohistiocytica o también conocida como POC-COM o empalomita de maíz. Esta característica hace referencia principalmente a su núcleo, que es lobulado, y si se fijan presenta un nucleolo apenas evidente, no tan prominente como las otras variantes de células de Rett-Steinberg. Y lo otro característico que tenemos que observar acá es que entre estas células de mayor diámetro vamos a encontrar células de menor diámetro que van a estar constituidas principalmente por linfocitos y ocasionales histiocitos.
En la columna del medio, en la imagen superior, observamos a mayor aumento el linfoma Hodgkin clásico, variante esclerosis nodular. Acá vamos a poder observar dentro de esos nódulos que estaban separados por septos, en esos nódulos vamos a encontrar células de gran diámetro, que son estas células de Rett-Steinberg, pero que tenían una variante particular que era la célula de Rett-Steinberg variante lacunar. Acá lo que vamos a ver es una retracción de su citoplasma que le va a dar un halo ópticamente negativo y va a ser característica de esta variante. Aparte de la esclerosis que delimita los nódulos, ver estas células lacunares de Rett-Steinberg, cuyas características nucleares pueden ser mononucleares o binucleadas, pero lo característico es presentar esa retracción citoplasmática. El fondo va a estar constituido por linfocitos, podemos encontrar también ocasionales eosinófilos y generalmente es un poco variable. En la imagen inferior observamos el linfoma Hodgkin clásico de celularidad mixta, donde vemos las células de Rett-Steinberg clásicas y aparte vemos las células de Hodgkin, que dan esta variante mononuclear de la célula de Rett-Steinberg. Y lo más importante, como su nombre lo indica, es ver el fondo. Y en este fondo vamos a encontrar eosinófilos, linfocitos y plasmocitos. De ahí el término celularidad mixta. En la imagen superior derecha, en la tercera columna, observamos el linfoma Hodgkin clásico rico en linfocitos, donde lo que vamos a encontrar son predominantemente las células de Hodgkin, o también conocidas como células de Rett-Steinberg mononucleares, y en el fondo vamos a encontrar predominantemente linfocitos. Por último, en la imagen inferior derecha encontramos el linfoma Hodgkin clásico variante de depresión linfocítica, donde lo que vamos a ver es predominantemente células de Rett-Steinberg con escaso fondo, y estas células de Rett-Steinberg van a ser células de Rett-Steinberg clásicas, células de Rett-Steinberg mononucleares, también llamadas células de Hodgkin, y células de Rett-Steinberg pleomórficas, que es la que vemos en el centro de esta imagen. Bueno, analizada la información de los distintos subtipos de linfomas Hodgkin, vamos ahora a tratar de contestar nuestra segunda pregunta. ¿A qué variante histológica corresponde este caso? Vamos a releer un poco las características microscópicas de este linfoma. Si se fijan, dice que en los cortes histológicos examinados se observa ganglio linfático de esta arquitectura alterada, a expensas de una proliferación linfoide típica, constituida por ocasionales células grandes, esféricas, mononucleadas o binucleadas, con núcleos ovoides pleomórficos de cromatina vesicular, con nucleolo prominente eosinófilo y un citoplasma anfófilo. Asociada a la misma se observa un fondo constituido por un infiltrado mixto conformado por linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, y la proliferación descripta presenta un patrón difuso. Bien, en función de estas características, vamos a tratar de ir pensando y comparándolas con los diagnósticos que tenemos. Primero, tratar de analizar si se trata de un linfoma Hodgkin clásico o un linfoma Hodgkin no clásico. Bien, para que se trate de un linfoma Hodgkin no clásico, predominantemente linfocítico, tendríamos que ver primero las células LP linfohistiocyticas o POC-COM, que como vemos acá no corresponden a estas células, sino más bien corresponden a células de Rett-Steinberg clásicas, con este amplio citoplasma, binucleadas, con núcleo ovoide, ligeramente pleomórfico, de cromatina vesicular con estos nucleolos bien prominentes. Y por otro lado también lo que no coincide es el fondo. Acá vemos un fondo constituido por linfocitos, pero también hay eosinófilos y también vemos plasmocitos. Dentro de los linfomas Hodgkin
dijimos que teníamos 4 variantes: esclerosis nodular, de célula mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. Lo primero que tenemos que pensar es que esclerosis nodular no se trata, ¿por qué? Porque presenta un patrón difuso. Aparte de presentar este patrón difuso de infiltración del ganglio linfático, no presenta esclerosis y por lo tanto tampoco presenta estos nódulos. Por lo tanto, podríamos descartar la variante esclerosis nodular. Lo siguiente, nos quedan 3 tipos: depresión linfocitaria, rico en linfocitos y célula mixta. Acá los 3 pueden presentar un patrón histológico difuso, pero lo característico es el fondo. En de célula mixta vamos a ver que es un fondo constituido por linfocitos, eosinófilos, plasmocitos y ocasionales histiocytos. En el rico en linfocitos, como bien dice su nombre, va a estar constituido predominantemente por linfocitos. Y en depresión linfocitaria vamos a ver que lo que predominan son las células de Rett-Steinberg y no el fondo. En función de estas características concluimos que se trata de un linfoma Hodgkin clásico variante celular mixta. Bueno, vamos a seguir con la última pregunta, que hace referencia en qué estadio clínico ubica a la paciente. Para esto vamos a tener en cuenta que la estadificación clínica se basa en la clasificación de Hanna-Arbour y va a clasificar a los linfomas Hodgkin en 4 estadios. El estadio 1 va a hacer referencia a la afectación de una región o grupo ganglionar. El estadio 2 va a hacer referencia a la afectación de una región o grupos ganglionares, o también pueden ser órganos o estructuras extraganglionares que se encuentren del mismo lado del diafragma. Por ejemplo, vamos a encontrar ganglios de la región cervical y axilar, que son por lo tanto supradiafragmáticos. En el estadio 3 vamos a ver, por ejemplo, el compromiso de grupos ganglionares o el compromiso de estructuras extraganglionares u órganos que van a estar tanto a nivel supra como también a nivel infradiafragmático. Esto quiere decir que van a estar a ambos lados del diafragma. Y en el estadio 4 vamos a hablar ya directamente de una afectación difusa, diseminada, donde lo que vamos a encontrar es múltiples compromiso ganglionar y de órganos periféricos y de médula ósea por este proceso linfoproliferativo. Por lo tanto, el pronóstico va a depender principalmente del estadio. Generalmente se agrupa el estadio 1 y 2 hablando de una enfermedad temprana, mientras tanto que el estadio 3 y 4 hablan de una enfermedad más avanzada. Por otro lado, aparte de tener en cuenta el compartimiento afectado, también tenemos que tener en cuenta la sintomatología. Por lo tanto, la clasificación, aparte de hablar del estadio 1, 2, 3 y 4, habla de un subestadio que hace referencia a si presenta o no presenta síntomas B. Los síntomas B hacían referencia a fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Si presenta síntomas, se utiliza el término B. Si no presenta síntomas, se utiliza el término A. Por lo tanto, un paciente que se encuentra en un estadio 3, ¿esto qué quiere decir? Que tiene compromiso de regiones o grupos ganglionares a ambos lados del diafragma, puede ser un estadio 3A, aquellos que no presentan síntomas, o un estadio 3B, aquellos que presentan síntomas B. Bueno, en función del caso que nosotros teníamos una paciente de 29 años que se había detectado un ganglio a nivel cervical y que posteriormente, por medio de un estudio de tomografía computada, le habían identificado múltiples adenopatías a nivel de la región mediastínica, ¿sí? A nivel periliar, ¿sí? Y como consecuencia vemos, según esta clasificación,
que vamos a encontrar dos grupos ganglionales afectados, distintos, pero que se encuentran en el mismo lado del diafragma, ¿sí? Ambos son supradiafragmáticos. Por lo tanto, estaría en un estadio 2. Pero por otro lado, también tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. La paciente no refiere ni fiebre, ni sudoración nocturna, ni pérdida de peso. Por lo tanto, no presenta síntomas. Por lo tanto, estaríamos en un estadio 2A. Bueno, con esto hemos concluido el cierre del caso de la enfermedad de Hodgkin. Espero que le haya sido útil y muchas gracias por su atención.